Hola chicas y chicos, buen día. Les habla el profesor Edebaldo y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video de la asignatura de control automático. En este video vamos a continuar con la práctica número 2, por lo tanto esa sería la segunda parte de la práctica. Y en esta parte de la práctica lo que les voy a mostrar es cómo implementar circuitos electrónicos que generen las funciones de entrada para sistemas de control, es decir, que generen las formas estándar. Vamos a empezar con la función escalón Heaviside, y el material que requerimos para poder armar un circuito electrónico que pueda generar una función de tipo escalón es el siguiente: una fuente de alimentación, de preferencia variable, una fuente variable de alimentación, un interruptor o un botón pulsador, una resistencia de 10 kilo ohms que convenientemente puede ser de medio watt o un cuarto de watt, y un osciloscopio para pues poder ver la señal. ¿Ok? El osciloscopio pues debe de venir acompañado de sus puntas de osciloscopio. Ya que se tiene el material, bueno, y olvidaba decirlo, una tablilla de prototipos que puede ser un protoboard. Bueno, el circuito que puede realizar la función escalón Heaviside es muy sencillo, es muy simple y es el que les muestro a continuación. Aquí está. Simplemente es la fuente de alimentación, donde la salida del voltaje positivo va a un extremo de un interruptor, que bueno, aquí es un interruptor, pero puede ser un botón pulsador. Y el otro extremo del interruptor pues va a ser el punto donde vamos a leer la función escalón. ¿Ok? Cuando esté abierto el interruptor, nosotros en este punto vamos a estar leyendo 0 volts, y cuando lo cerremos vamos a estar leyendo el voltaje de la fuente de alimentación, a la cual le estoy nombrando V subíndice ENT. Ahora, entre el punto de la lectura del circuito de la señal de salida y el interruptor tenemos una resistencia de pull down. Esta resistencia es, se llama de pull down porque cuando el interruptor está abierto evita que quede flotando, así se dice en el lenguaje electrónico, por así decirlo, que si nosotros no aterrizamos con una resistencia a este extremo, cuando no esté cerrado el interruptor, pues queda flotando este fragmento de cable, podemos considerarlo así. ¿Qué quiere decir que queda flotando? Pues que no necesariamente va a estar a referencia, o sea, no va a tener 0 volts necesariamente, porque no está aterrizado. La manera en que se hace eso es con una resistencia de pull down, y bueno, se llaman pull down porque se entiende que empujan hacia abajo, es decir, empuja el punto que se quiere medir hacia una referencia, que sería pues la Tierra en este caso. El valor de las resistencias de pull down generalmente ronda entre el 1 kilo ohm y los 10 kilo ohm dependiendo del circuito. Lo más común son de 10 kilo ohms, o al menos son los que yo he visto con mayor frecuencia. Ahora, el voltaje de salida, es decir, el voltaje que nosotros podemos leer aquí, ya sea con un multímetro o con un osciloscopio, pues sería el siguiente: 0 volts si el interruptor no ha sido accionado, y sería el voltaje de entrada si el interruptor ha sido accionado. Con esta expresión para el voltaje de salida, ¿cuáles creen ustedes que sean el voltaje que vamos a leer aquí si el voltaje de entrada es 1 volt? ¿Y cuál va a ser el voltaje que vamos a leer aquí si el voltaje de entrada es 5 volts? Obviamente cuando cerremos el interruptor, porque si está abierto pues vamos a estar leyendo 0 volts, que es el voltaje al que está conectado la resistencia de pull down. Ahora, con el material que les mencioné hace un momento, el circuito ensamblado en el protoboard puede quedar de esta forma. Vamos a tener en el protoboard nuestras líneas en las que conectamos el voltaje de alimentación. Y en este caso, en esta figura, esta columna que está en el extremo izquierdo, la puedo utilizar, bueno, yo estoy considerando que se conectaría al voltaje de entrada, al V-end. Y esta columna que está conectada a este cable azul, bueno, el dibujo de un cable azul, pues yo estoy considerando que la conectaría a la referencia, es decir, en esta parte. Y bueno, el voltaje de entrada, haríamos un puente para alcanzar esta fila del protoboard.
Y bueno, yo estoy utilizando aquí, o estoy mostrando un deep switch de dos interruptores. Sin embargo, solamente estoy utilizando uno. Al otro extremo de los orificios del protoboard, en el otro extremo del deep switch, observen que esa misma fila estoy conectando con una resistencia de pull down hacia la referencia. Que en este caso, pues la referencia está sobre esta columna de puntos. Observen que esa referencia la estoy puenteando con este cable, o esta figura de un cable, de extremo a extremo, ¿de acuerdo? Y bueno, pueden ver este cable en color rojo, bueno, que así lo dibujé, pues aquí lo estoy desviando a otra fila del protoboard para que en esta fila poder leer el voltaje de salida, ¿ok? Bueno, vamos a ver rápidamente cómo cómo se puede simular el circuito en un software que se llama Proteus. Y bueno, lo voy a abrir a continuación. Ok, ya estamos aquí en el software. Voy a insertar los elementos necesarios para crear el circuito. Nos vamos a la librería y aquí buscamos los dispositivos. La fuente de alimentación la podemos buscar como cell en la opción misceláneas, y aquí en cell, batería de una simple celda, y la insertamos. Aquí está. Y la referencia, nos vamos aquí a este icono que se llama modo terminal. Buscamos la que dice ground, aquí está, y la insertamos. Ahí está. Observen que están separadas y que el cursor del mouse tiene la figura de un lápiz. Si no apareciera la figura de un lápiz, es decir, si fuera la flecha como está aquí, para poder cablear entre estos dos puntos, pues hay dos opciones: que coloquen el cursor en los extremos de los dispositivos o de los símbolos, o que seleccionen este icono que es el de Component Mode y ya cambia la figura del cursor a un lápiz. Entonces, para cablear estos dos puntos, observen que cuando acerco el cursor aparece un cuadro punteado alrededor del extremo. Hacemos un clic y arrastramos hasta hacia donde queremos conectarlo, que sería el otro extremo. Ahí está. Ahora voy a insertar el interruptor y lo voy a buscar en librería. Y lo voy a buscar como switch. Y aquí en la categoría, en dispositivos de accionamiento, que sería switch and relays. Y vamos aquí a switches en la subcategoría. Y simplemente vamos a buscar un switch que sea, aquí está en deep switch. No, estoy buscando simplemente un switch. Aquí está, observen que dice Active, Interactive. Esto quiere decir que se puede interactuar con este switch cuando esté ejecutándose la simulación. Entonces voy a insertar ese. Aquí está, hago clic simplemente. Y nuevamente, para cablear los extremos, hago clic, arrastro. Observen que hacemos clic y no es necesario mantener presionado el botón del mouse. Arrastramos y volvemos a hacer clic para soltar. Ahora vamos a insertar la resistencia. Otra vez nos vamos a la librería. Buscamos la resistencia como res. Y aquí nos aparece Res Device Generic Resistor Symbol. Le damos OK. Y simplemente hacemos clic en cualquier parte del espacio de trabajo para insertar la resistencia. Observen que está en una posición horizontal. Vamos a cambiarla a una posición vertical. Para eso hacemos clic derecho. Y en estas opciones que se muestran en el menú emergente, pues podemos seleccionar Rotate Clockwise o Rotate Anti-Clockwise, ¿no? Para rotarlo. Y ahí está, ya lo roté en vertical. Y voy a volver a insertar ahora otra referencia, nuevamente el modo terminal, ground. Hacemos un clic y la ponemos debajo de la resistencia, cableamos. Y cableamos el extremo de la resistencia hacia acá. Observen que por defecto la resistencia tiene un valor de 10 kilo ohms. Si nosotros queremos cambiarlo, únicamente tenemos que hacer clic en el valor. Y modificamos aquí la cadena de caracteres. Si le quitamos la K, ya únicamente son 10 ohms. La K hace referencia al prefijo de kilo. Eso quiere decir que si pusiéramos una M sería 10 mega ohms. ¿Ok? Bien, ahora para poder visualizar la señal que vamos a ver, el escalón unitario, voy a insertar un osciloscopio, el cual está aquí en el icono de modo instrumentos virtuales. Es la primera opción que dice osciloscopio, oscilloscope. Hacemos clic en cualquier parte del espacio de trabajo e insertamos. Este osciloscopio virtual que
que está dentro de las herramientas de ISIS, que es el software de simulación. Tiene 4 canales, el canal A, B, C y D. Más detalles del osciloscopio lo veremos un poquito más adelante. Voy a insertar el canal A. Mejor dicho, la lectura de la señal la voy a hacer con el canal A. Para eso unimos este extremo, que es del canal A, al punto en el que queremos leer la señal, que en este caso es el que está entre la resistencia y el interruptor. ¿Ok? Ahora, para que sea un escalón unitario tenemos que asignarle el valor de 1 volt a esta fuente de alimentación y lo vamos a definir aquí. Aquí donde dice 1.5 hacemos doble clic y por defecto aparece con un voltaje de 1.5, pero podemos definirle 15, menos 15 no, serían solo voltajes positivos. Y bueno, por ahora voy a asignarle el de 1 volt. Y aquí está, 1 volt, ¿ok? Aquí está nuestro circuito para obtener una función tipo escalón unitario. Voy a ejecutar la simulación. Y cuando ejecutamos la simulación aparece la interfaz de interacción del osciloscopio. Aquí vemos 4 líneas de diferentes colores, las cuales corresponden a cada uno de los canales. Y aquí tenemos las carátulas de control para los canales. Voy a deshabilitar los canales que no estoy utilizando, que es el canal C, lo apagamos, el canal B lo apagamos y el canal D también. Ahora observen que aquí tenemos una perilla, bueno, se supone que esto es una perilla, y por ejemplo el canal A nos habla de una posición de 120. Para centrar la línea del canal A hacemos doble clic para que nos ponga en ceros, y aquí está. Y observen que cuando la centra, pues la coloca en la parte central en una escala vertical. Inicialmente estaba por acá. Y cuando le dimos doble clic, pues la pone aquí en esta parte. ¿Ok? Y bueno, voy a asignar la escala de 1 volt por escalón por cada una de estas líneas horizontales. Que la flecha esta en color amarillo apunta a este 1, quiere decir que desde esta línea sobre la que está la línea amarilla a la siguiente, es decir, a la de acá, hay 1 volt. El voltaje que hay entre esta línea y este de acá es otro volt. Eso quiere decir que entre esta línea amarilla y esta línea de acá hay 2 volts. Si nosotros cambiamos la escala a este punto, entonces entre esta línea y la que está arriba hay 2 volts y entre esta línea y la que está hasta acá arriba hay 4 volts. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar en 1 volt. Ahora voy a mover la escala de tiempo pues para que podamos visualizar el escalón. Voy a dar el tiempo máximo, que si no me equivoco es medio segundo, y aquí está. Aquí nos da la lectura 0.5 segundos. Bueno, cuando presione el interruptor se entiende que la señal pasa de valer 0 volts a valer el voltaje de la fuente de alimentación. Ahora, bueno, antes de cerrarlo voy a mover la escala del tiempo también. Observen que aquí está una perilla que dice posición. Y aquí marca 200 y podemos ver una línea punteada vertical en la parte central de la pantalla. Observen que a partir de esta línea punteada está dibujando la señal. Voy a recorrer la posición del tiempo hacia el extremo izquierdo hasta acá. Para eso voy a hacer doble clic en esta perilla. Ahí está. Y ahora sí voy a accionar el interruptor para poder ver el escalón. Pero me falta realizar una modificación más. Aquí en el tipo de señal que va a leerse a través del canal A. Observen aquí en estas secciones de la carátula del osciloscopio. Tenemos algunas etiquetas que nos dicen qué tipo de señal se va a leer. Aquí observen que es AC, que es de corriente alterna, señal de corriente alterna. Vamos a colocarla aquí en señal de corriente directa porque es lo que vamos a leer. ¿Sale? Es el tipo de señal que vamos a leer. Bueno, ahora sí que ya le hemos especificado que va a leer una señal de corriente directa. Bueno, ahora sí podemos accionar el switch. Y simplemente vale 0 cuando lo cerramos. Ahí está el escalón, ¿ok? Así de sencillo, así de fácil. Volvemos a accionar el switch para abrirlo. Y simplemente regresa a su valor inicial. Y ese es simplemente el escalón. Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, ¿qué de relevante tiene este circuito? Bueno, este circuito va a ser de mucha ayuda a la hora de hacer unas simulaciones analógicas en un par de prácticas más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, este circuito es una manera de poder obtener una señal de tipo escalón. Escalón unitario si el voltaje de la fuente de alimentación es de 1 volt. Si la modificamos a 5 volts,
Pues ustedes de qué tamaño va a ser el escalón. ¿De qué creen? ¿Cuál creen que sea el tamaño del escalón? Vamos a ver. Abro el circuito. Observen cuando vuelvo a simular. La posición del tiempo se vuelve a colocar en el centro. Lo voy a recorrer otra vez hasta la izquierda. Y bueno, cerramos. Abrimos. Cerramos. Entonces, contemos los voltajes. El volt, 1, 2, 3, 4, 5. 5 volts. Si movemos la escala a 5 volts por división, vamos a ver ahora cómo lo muestra. Lo muestra en una sola división. ¿Ok? Bueno chicos, por la extensión del video vamos a dejar hasta aquí. Respondan las preguntas de la presentación, las preguntas que les coloqué sobre cuál sería el voltaje de salida cuando el voltaje de entrada es 1 volt y cuál sería el voltaje de salida cuando el voltaje de entrada es 5 volts. ¿Ok? Por lo pronto me despido chicos y en los siguientes videos pues ya esperamos terminar la práctica. Hasta pronto.